Hola, sí, buenas noches. ¿Con quién hablo y a dónde? Con Lili Cruz, a la Ciudad de México. Hola Lili, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias por tu llamada. Gracias a ti. ¿Cómo te puedo ayudar? Mira, yo justamente lo que estoy mirando es justamente esta gran confusión en la que está inmersa la humanidad, ¿no? Ajá. Entre tanto bombardeo de información, cómo aprender a distinguir entre la manipulación, que es manipulación, Ujú. y lo real, ¿no? A lo que hay que escuchar en verdad. Sí, es una muy buena pregunta y tiene un poquito que ver con lo que estaba hablando acerca de cómo quitar el ruido, ¿no? Cómo distinguir lo verdadero de lo falso. Bueno, en primera, Uh-huh. toma en cuenta que la vibración, que diga, la información tiene una vibración. Así es. Y hay que ver, vamos a hablar primero de la parte, si quieres, de los hechos, ¿no? Lo primero que hay que hacer es ver un filtro que yo le pongo a mucha información, o a la mayoría. Y eso es cui bono. Cui bono es quién se beneficia. Y tengo un podcast acerca de todo esto en la temporada número 5, que es la que acaba de terminar, que está en academia.jerrysanchez.com. Lo voy a poner aquí abajo en el enlace y también en el chat. Entonces, hay que preguntarse a quién beneficia esto, ¿no? Entonces, supongamos que ves una noticia de cualquier cosa, ¿no? Ya no hablemos del bicho, hablemos de otra cosa. Uh-huh. Sí, sí. Líderes espirituales charlatanes, ¿no? Entonces tendrías que preguntarte, ok, este líder espiritual está anunciando tal cosa, ok, cui bono, ¿no? ¿Quién se beneficia? Eso es lo primero. Dos, ¿por qué esta persona está diciendo esto? Y tres, ¿quién está detrás de ello? Porque siempre va a haber como cosas que existen detrás y tejes y manejes que uno no está viendo. Yo pongo la analogía como del mago de Oz, también a muchos les gusta la de la caverna de Platón. Entonces, estas analogías son, o la analogía misma de la Matrix, ¿no? Es para ver como que las cosas no son siempre como se nos presentan, existen como varios planos de información, existen como el Claro. plano, es lo mismo que lo que les está describiendo de la información y de la pirámide de contenido, es exactamente lo mismo, es idéntico. Está como la información para las masas que tiene que ser muy concreta, diluida y muy específica y dual, porque las masas no entienden matices, eso está más que es un hecho, porque si tú Claro. se vuelven locos cuando les das una matiz, porque no pueden digerir un mensaje así, entonces tiene que ser algo muy diluido, muy concreto y muy así, muy rápido, ¿no? Para que lo puedan entender. Uh-huh. Luego está la Sí. siguiente capa de información que son donde se mueven otros intereses. Entonces dices, bueno, entonces dijeron esto, pero quizás no quisieron decir eso. Quizás Uh-huh. dijeron eso más otra cosa, o eso qué implicaciones tiene. También eso, las ramificaciones y las implicaciones que las cosas y la información tienen son más importantes incluso a veces que la información. Ahí es donde entra el axioma de el medio es el mensaje. Entonces, cuando tú te das cuenta que cierto mensaje tiene ramificaciones y tiene implicaciones, a veces esas son más importantes que el mensaje que se está diciendo. Por eso es bien importante no tanto escuchar la noticia, sino de dónde viene, quién la está diciendo y cuándo. El timing también es sumamente importante. ¿Qué es esto del timing? Siempre te tienes que dar cuenta qué evento está sucediendo simultáneamente con esa información. Estamos poniendo el ejemplo de las noticias, ¿eh? Pero esto aplica El para cualquier contexto. cosa. Sí, el contexto. Uh-huh. Entonces puede ser, ok, esta noticia está en este momento, pero ¿qué está sucediendo a la vez que no me estoy dando cuenta o que no estoy viendo? Eso casi siempre es una con otra. Son cosas de propaganda también, son cosas de ingeniería, yo le llamaría ingeniería política, por decirlo de alguna manera, pero son Uh-huh. cosas que definitivamente suceden. Entonces las implicaciones son más a veces importantes que la información. Okay, si alguien me está diciendo este mensaje, ¿cuáles son las implicaciones y las ramificaciones? ¿O qué tuvo que haber sucedido para que esta persona me dijera esto? Que eso también es mucha información. No te quiero confundir, te estoy hablando como del contexto y las matices que existen dentro de para qué saber o algo como lo que sucede dentro de mi cabeza para definir la verdad y lo que es mentira o que lo que es más peligroso y que se usa mucho en estos días, mezclar verdades con mentiras. Y eso es todavía más Claro. complicado porque entonces tienes que aprender todavía más a distinguir estas micro cosas para poder llegar a un juicio lo más cercano, lo más acertado posible. ¿Sí? ¿Esto quiere decir que Claro. nunca te vas a equivocar? No.
pero quiere decir que vas a tener un juicio bastante claro y bastante objetivo. La otra forma es clásica, ¿no? O sea, ver la tesis, la antítesis y sacar tu síntesis. Entonces, saber cuáles son los puntos de vista contrarios y de ahí quizás sea algo en medio, ¿no? Esa es otro approach. La otra forma es, obviamente, la que es la más orgánica y espiritual, que es cómo se siente esa verdad en ti. Cómo, Exacto, la intuición, ¿no? La intuición, exactamente, que eso es a fin de cuentas, la intuición es algo que tenemos como muy, lo vemos así como de, ay, eso no sirve, pero realmente es algo apagado, muy útil, porque nosotros no la utilizamos. Es súper útil porque estás hablando de la información, no solamente tuya, sino de todos tus ancestros, porque esa información está dentro de nosotros. Por eso a veces las primeras impresiones son importantes, porque esas primeras impresiones son el eco de las recomendaciones, o si lo quieres ver, del aprendizaje que ha habido durante toda la cadena de especímenes que ha habido detrás de ti, de ancestros detrás de nosotros. Entonces, claro. No quise decir especímenes, detrás de todos los ancestros. Bueno, y quizás especímenes, depende en qué creas, ¿no? Depende en qué creas. Claro. Depende en qué creas. Sí. Entonces, pero es que en Occidente nos han aplanado esa parte, ¿no? Sí, la parte de la... Son lógica y piensen y no sientan. Sí, o sea, de la intuición es algo que no tenemos como conectado o es algo que no tenemos como... es algo que se nos dice, bueno, ahí la intuición pues es algo ahí como que debe de estar y ya, ¿no? O qué bueno, hazle caso a tu intuición, pero a veces, ¿qué pasa cuando la intuición, y la mayoría de las personas, esta es otra realidad, la mayoría de las personas no tiene afinada la intuición? Entonces dicen, bueno, pero todas las veces que he tomado decisiones con base en mi intuición me han salido mal. ¿Por qué? Bueno, pues porque tu intuición está basada tu intuición es afectada por todo, por lo que te alimentas, por lo que le pones por lo que te alimentas mentalmente, por las noticias que ves, por la información que digieres, las personas que están a tu alrededor, la vibración que tienes, el ruido mental que existe. Por eso, gran parte también de mi digamos, manera de buscar aislarme en la medida de lo posible, que es imposible, limitar contacto con cierto tipo de información o cierto tipo de hábitos o de cosas, es precisamente porque estoy afinando eso para poder, acuérdate que somos como un radio, somos como una antena que nos podemos sintonizar con ciertas vibraciones, ciertos mensajes, y hay veces que yo he hecho o he dicho cosas que digo, ¿de dónde vino eso? Y ahí es donde te digo, yo solo soy un mensajero, ¿no? Me pongo en esa sintonía, en esas frecuencias, pero es muy difícil ponerte en esas frecuencias, en esas sintonías, si estás todo viciado de muchas cosas. Entonces, efectivamente, vas a hacerle caso a tu intuición, pero tu intuición está borracha, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, no es un juicio muy certero ni acertado. Entonces, esas son algunas de las cosas... Exacto, es alguna de las cosas y de los axiomas y como un poquito, no todo, porque eso lo comparto más, te digo, en mi podcast o en los seminarios, de cómo discernir la verdad de la mentira, ¿no? Eso es en resumen, como en una cáscara de nuez muy breve y bastante rebuscado. Eso es como una de las cosas que utilizo, que te recomiendo usar. Y desarrollar. Pues muchas gracias. Y desarrollar. Sí, pero todos la tenemos, ¿no? Todos tenemos esto. Así es, nada más atrofiada por demasiada información. Sí. Porque también nos lo han minimizado, ¿no? Desde la escuela es la parte lógico, concreta, y la parte abstracta, espiritual, es mutílala porque no sirve, ¿no? Claro, o sea, también la parte objetiva y puntual no es que no sirva, pero lo más poderoso, y ya lo he dicho, es cuando juntas el corazón con la mente. Las mejores decisiones son mente y corazón. O sea, racional y espiritual. Sí, pero a lo que me refería es que desde que estamos siendo educados en una parte lógica y nos mutilan la otra parte, pues ya terminamos, hasta que nos damos cuenta, ¿no? Que estamos poco integrados. Pues mira, así como que digas que la mutilan, pues tampoco creo, ¿no? Porque también tenemos la libertad de desarrollarnos espiritualmente y muchos elegimos pues idiotizarnos en vez de eso, ¿no? Yo recuerdo cómo yo llegué, por ejemplo, a estas enseñanzas espirituales y demás. La verdad es que nadie me obligó, pero tampoco nadie me lo impidió.
Yo creo que más que Claro. nada no es que alguien nos diga que es una tontería y demás, aunque claro que hay personas que lo dicen, pero también hay personas que dicen Ujú. ¿qué me dices del otro extremo, no? Hay personas que solamente viven en lo espiritual y dicen que lo racional y lo puntual es una No, tontería, claro. pues tampoco. Sí. Yo digo que más que nada es por la misma sociedad, como que evaluamos más cosas que otras y a su vez, pues también el estilo de vida, pues precisamente el que estábamos hablando con el chico anterior, no sé si lo escuchaste, pero Me acabo de conectar. el mismo condicionamiento social es como que te hace buscar otro tipo de cosas o de distracciones en lugar de conectarte con tu yo espiritual o conectarte con algo más grande o con algo más no sé, incluso la naturaleza, ¿no? Algo tan simple también, pero también tan hermoso. Entonces, Claro. yo creo que sí, que no hay tal cosa como que nos impidan hacerlo, pero a muchos no nos interesa, ¿no? Porque pues pensamos que es una pérdida de tiempo, o pensamos que eso no es bueno, o que ya habrá tiempo para eso, o que eso es de grandes, o quién sabe cuántas Sí. tontas ideas tenemos, ¿no? Yo nada más estoy articulando las que alguna vez puse como excusa Pues, y, sí. bueno, pues es lo que escucho, ¿no? También como, ay, qué hueva, ¿qué es eso, no? ¿Dónde está la diversión? La gente todo el tiempo quiere como divertirse, ¿no? O sea, quiero los subidones emocionales y los bajones, y los subidones y los... La Entonces, adrenalina. sí, ¿no? Entonces, eso también precisamente sobreexcita la intuición. Porque entonces, si tú estás sobreexcitado, vas a tomar una decisión sobreexcitada y vas a tomar una decisión que quizás no era la mejor, pero pues tú creíste que esa era tu intuición, que eso te dijo en el momento, pero tomaste una mala decisión, pésima decisión, de la que te arrepientes después porque precisamente al sobreexcitarse o al tener tomar decisiones así, pues bueno, uno se arrepiente. Igual tomarlas deprimido, ¿no? Misma historia. Sí. Sí, pues, muchas Y espero haberte bendiciones. traído luz en esta ocasión. Y gracias por el apoyo. Claro que sí. Que Eres tengas muy una buenas noches. linterna. Gracias. Vale. Buenas Chao. noches. Bye.